Hace 2 domingos hablamos de la esperanza, la única esperanza que hay, y que usted y yo, por misericordia de Dios, la tenemos. Esperanza es una palabra hebrea que se pronuncia tikva, y el significado de esperanza, bueno, esa palabra tikva significa esperanza, pero también, asombrosamente, significa un cordón, o podríamos decir en nuestros términos, un lazo. Y es la palabra que utilizan en el libro de Josué, ¿recuerdan? Cuando aquellos espías le dijeron a la mujer ramera, le dijeron, pon este cordón de grana en la ventana, y cuando venga el ejército de Israel, ellos van a saber que tú vives allí, porque ella tenía su casa cabal en el muro, ahí vivía ella. Podemos imaginar eso, ¿no? O sea, en hebreo ellos lo estaban diciendo, pon esta esperanza de grana en la ventana. Y cuando el ejército de Israel llegó, el 7º día dieron 7 vueltas y los muros empezaron a derrumbarse. Seguramente ella tenía sus ojos puestos en ese cordón, en esa esperanza de grana, ¿no? Así debemos nosotros tener nuestra esperanza, nuestros ojos puestos en la esperanza que tenemos, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Su sacrificio es de lo que habla esto en la Escritura. Pero hermanos, en esta tarde queremos ver algo que se deriva de esto, de la esperanza. Y es que los que tienen esperanza esperan, obviamente, ¿verdad? Leamos por favor en Isaías capítulo 40 para iniciar en esta tarde un verso donde habla de esperar en Jehová. El verso 30 y el verso 31 de Isaías capítulo 40. Dice así: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Yo creo que todos nosotros en momentos hemos perdido nuestras fuerzas, pero el Señor en su misericordia nos da nuevas fuerzas y hemos seguido adelante. Me cuesta creer que aquí haya alguien que nunca ha experimentado eso, cansancio espiritual, y quizás hoy mismo alguien vino ya fatigado, ya no tiene fuerzas para seguir. Hermanos, aquellos que van en una travesía y literalmente pierden todas sus fuerzas, llegan al punto donde dicen, sigan ustedes, ya no se preocupen por mí, ya no aguanto, ya no puedo más. Y algunos han muerto, tal vez en expediciones como subir al Everest, por ejemplo. Gente que ha tenido que quedarse y los demás no pueden esperar allí con él. Pero hermanos, aquí este verso que acabamos de leer, el verso 31, nos dice que el requisito para tener nuevas fuerzas es esperar a Jehová. No hay otra forma. Si alguien está cansado o cuando experimentamos esa falta de fuerza de seguir adelante, esperar en Jehová es la clave para recibir nuevas fuerzas. Amén. En la Biblia habla de, por ejemplo, esperar en Jehová y esperar a Jehová, como dice aquí en este pasaje. Esperar a Jehová es algo mucho más amplio. Está hablando de esperar a que Él actúe, esperar a que el Señor se mueva, haga algo, que Él decida si Él quiere hacerlo y cuándo quiere hacerlo, si es que lo quiere hacer. Pero estamos esperando a Jehová. Amén. Y entonces vamos a recibir nuevas fuerzas. Y como leemos en Romanos, no es una vergüenza tener esa espera.
tener esa esperanza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y la Biblia dice en Corintios que el amor todo lo espera. Entonces, si tenemos amor, que es de lo que hemos hablado domingos anteriores, tenemos esperanza porque el amor todo lo espera. Entonces estamos esperando, no importa las condiciones, las circunstancias, la angustia, el momento, si es un momento donde el tiempo está en contra nuestra, no nos desesperemos, hermanos. En 1 Corintios 15 y 19 dice algo que el apóstol Pablo escribe, que si lo leemos fuera de contexto nos turbaría, porque dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. 1 Corintios 15, 19. Si en esta vida nosotros somos las personas que solo esperamos en Cristo. Recuerda el mensaje hace 2 domingos, ¿verdad? Solo hay una esperanza y es Cristo Jesús. Pero aquí dice Pablo que si nosotros somos esa clase de personas que solo espera en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero Pablo dice eso en el contexto de los versos anteriores, porque lo que está diciendo es que así sería el caso si Cristo no hubiera resucitado. Amén. Pero como Cristo resucitó, nuestra esperanza es firme, es viva. Es ese cordón que está metido en el lugar santísimo, como dice Hebreos, ¿verdad? Como un ancla firme. No vamos a perderlo, no estamos perdiendo el tiempo, no estamos haciendo algo loco, sino es lo mejor que se puede hacer. Amén. Ahora, hermanos, de esta palabra tikva, esperar, surgen otras palabras hebreas que se traducen como formas de esperar. Y es algo que podemos ver en esta tarde para ayudarnos a tener un entendimiento de esperar en Jehová y esperar a Jehová. Una de esas palabras, tal vez es la palabra más básica de esperar, que se dice kavá en hebreo. Y esa palabra significa lo mismo que en nuestra en lengua española, de esperar, con una expectación. Amén. Esperar, poniendo nuestra atención en eso que estamos esperando. O sea, no estamos diciendo que esperamos, pero nos distraemos. No, estamos conscientemente concentrándonos en esa espera. Es esa palabra kavá. La encontramos en el Salmo 27, verso 14. Aquí lo tradujo la palabra kavá como dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Pero en el verso utiliza 2 veces la misma palabra kavá, que es espera a Jehová. Donde dice aguarda, es espera a Jehová. Pon tu atención y espera en Él. No pongas tus ojos en otro lado, sino solo enfocado en Jehová. Amén. Un esperar único. O sea, no tenemos más cuerdas que jalar, no tenemos más cartas que jugar, ya no tenemos más opciones, no hay más caminos, no hay más puertas. Solo Él es esa palabra espera, que se concentra en Él. Esa palabra sugiere que dependemos de Él. Porque nosotros los seres humanos nos gusta ser autosuficientes, ¿verdad? Algunos tenemos más defecto en eso que otros de no depender de nadie. Si tengo que bajar 10 bolsas del carro, las quiero bajar yo todas y si ya no, cuesta pedirle a alguien que ayude, ¿no? Entonces nos cuesta ser autosuficientes, hermanos, tratando de ver por dónde solucionamos las cosas. Y cuando somos así, entre
más somos así, el Señor va a ir metiéndonos en un embudo donde, para que podamos nosotros al fin reconocer que, bueno, soltar todo y decir, Señor, dependo de ti. Si tú no lo haces, Señor, estoy perdido. Amén. Amén. El Señor mismo lo dijo, Jesús. Imagínense, qué impresionante. Jesús mismo, el Hijo de Dios, dijo, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Amén. En lo espiritual, hermanos, es lo que necesitamos enseñarnos a desconfiar del yo y poner nuestra confianza en el Señor. Dice el Salmo 40, verso 1, ahí aparece otra vez esta palabra, Kabá. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Amén. Tenemos que estar convencidos completamente, hermanos, que no hay otra solución. Porque si tú tienes otra solución, tu espera va a durar muy poquito. Rápido vas a decir, bueno, parece que el Señor ya no me escuchó, parece que el Señor no va a responder, entonces yo voy a hacerlo porque ya no hay para dónde, ¿no? Como Saúl, el ejemplo de Saúl, cuando él no pudo esperar a que llegara Samuel, que era la orden de Dios, Saúl se desesperó. Amén. Otra palabra que también significa esperar, pero con otro significado, o con otra perspectiva, digámoslo así, podemos ver la espera como con diferentes facetas, ¿verdad? Podríamos decir otra faceta de esperar. Es esperar en silencio, esperar quietos. Es lo que esta palabra dice y la encontramos en el Salmo 62. Hay dos palabras hebreas que significan lo mismo o muy parecido, que es esperar callados, esperar quietos, sin movernos. Son la palabra, bueno, dumillá y damán, ¿verdad? Pero estamos aquí, Salmo 62, verso 1. Ahí aparece la palabra dumillá, dice, en Dios solamente está acallada mi alma. O sea que en Dios solamente estoy quieto, en silencio. Amén. Mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Selah. Verso 5. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Amén. Entonces estas dos palabras significan, hermanos, no está hablando de orar, sino más que todo creo que es que después que hemos orado, después que hemos clamado al Señor y que nuestro clamor ha llegado a su presencia, entonces nosotros nos inclinamos en un silencio, callamos y esperamos su respuesta. Amén. Venimos ante Él con gran angustia o necesidad, confiando en que Él es nuestra única respuesta. Y después que hemos hecho eso, hermano, muchas veces ha pasado esto, ¿no? Que después de que hemos derramado nuestro corazón, nos levantamos y empezamos a ver cómo lo solucionamos nosotros con nuestras manos. Eso es lo contrario de esta palabra esperar, quietamente y en silencio, ¿verdad? Amén. Es como cuando, un ejemplo de que yo me he imaginado siempre es ese, ¿verdad? Cuando
Tal vez tu familiar está en un accidente de carro, ¿verdad? Y sangre, usted sabe cómo a veces es eso de dramático, la sangre, tal vez un hueso quebrado y la persona no responde y está uno angustiado, no sabe qué hacer, hasta que al fin llegan los paramédicos, siente uno un cierto alivio, ¿no? Cuando llegan los paramédicos. Y luego lo suben a una ambulancia y al hospital, y cuando ya entra al hospital y lo atiende el doctor, cuando uno ve que un hombre vestido de blanco con un aparatito colgando aquí y tal vez con canas se acerca, sentimos cierto reposo, ¿no? Ay, como que ya está en buenas manos, porque yo no sabía qué hacer con tanta sangre, huesos quebrados. Hermano, es un sentir algo así, pero mucho más precioso, ¿no? Cuando has llegado, derramas delante del Señor tu carga, tu preocupación, tu prueba, lo que estás sufriendo. Y cuando sientes que ha llegado la presencia del Señor, que el Señor ha tomado, como dice, leímos hoy, ¿verdad? Él oyó mi clamor, ¿verdad? Él oyó mi clamor. Cuando sientes eso, qué alivio, ya está en las manos del Señor esta petición. Amén. Tal vez es en el punto en el que estamos ahorita en cuanto al clamor que hemos estado teniendo a favor de nuestro hermano David, que está enfermo, ¿no? Y que está pero muy grave. Ya no hay otra esperanza, solo Dios, ¿verdad? Y qué lindo es llegar hasta ese punto, hermano. Saber que el Señor va a decidir lo que es mejor, esperar a Jehová. Amén. Y no levantarnos a buscar una respuesta por nosotros mismos. Es lo que significa esta palabra, dumiyá. Esperar en el Señor y no salir corriendo a ver cómo yo soluciono mi situación. Ya oré, pero tal vez es contrario al dicho popular que dice a Dios pidiendo y con el mazo dando, ¿verdad? En ese sentido, esta palabra, esto es diferente, porque le pedimos al Señor, ponemos nuestro ruego delante de Él y ya esperamos en Él con quietud y con silencio, es lo que refiere esta palabra. Otra palabra que también se traduce como esperar, como aguardar en nuestras Biblias, es una palabra que se pronunciará shamar o shamer, algo así, pero la encontramos en Proverbios 8:34. Esta palabra significa vigilar, observar, y aquí nos va a dar una faceta diferente en cuanto a esto de esperar al Señor, hermanos. Porque tal vez los dos significados anteriores que hemos visto, está hablando de un esperar al Señor por algo que va a darnos, por algo que necesitamos de Él. Pero aquí en este punto, en esta palabra shamar, es un poco diferente. Leámoslo, bienaventurado, es Proverbios 8:34. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas día a día, aguardando en los postes de mi entrada, esperando en los postes de mi puerta o de mi entrada. Es esta palabra shamar, esperando ahí a la puerta del Señor día a día. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahí esperando a su puerta? Aquí dice, bienaventurado el hombre que me escucha. O sea, estamos ahí porque estamos tratando de escuchar al Señor, esperando al Señor, esperando qué quiere Él, qué desea Él. Tal vez la figura es como un soldado a la puerta de su comandante y tal vez es su turno y él está ahí, ese soldado está allí esperando nada más a cualquier momento que su comandante salga y le dé una orden o le pida algo. No puede dormirse allí. Aquí está hablando de una espera donde no podemos estar divagando, pensando en otras cosas o haciendo otras cosas. Es una espera constante.
Amén. Estar cerca de donde Él está y estar atentos. O sea, aquí es un poco diferente de los dos significados que vimos anteriormente. Porque aquí es esperar no algo para mí, sino esperar algo que es lo que Él quiere, pues. Yo soy el siervo, ¿no? Él es el Señor. Amén. Tal vez solo habíamos pensado en esperar porque somos necesitados, sí es cierto, pero este lado de la moneda es esperar allí porque por si Él me necesita a mí. Amén, hermanos. Proverbios 27:18 lo dice de esta manera, esa misma palabra. El que guarda la higuera comerá su fruto, y el que guarda a su Señor será honrado. Ojalá podamos estar esperando y no perdernos lo que Él quiere hablarnos, lo que Él quiere decirnos, hermanos. Amén. Este esperar es estar ceñidos, estar listos, como aquel que le pueda decir cuando en el menor indicio de que el Señor te está buscando o quiere hablarte, poder decirle: heme aquí, Señor, heme aquí, Señor. Amén. Hay un ejemplo en la Biblia de esto, de esta clase de siervos que están ahí y pareciera que por momentos no están haciendo nada, pero están muy atentos, están esperando a su Señor. Y dice en 2 de Samuel capítulo 23 que David, estaban los ejércitos, el ejército de David, y del otro lado estaba el ejército de los filisteos. Y David solo dijo: yo quisiera un poquito de agua del pozo de Belén. Pero resultaba que los filisteos estaban ahí acampados donde estaba Belén. Ellos tenían tomado ese lugar. Así como cualquiera expresa un deseo: cómo quisiera yo tal cosa ahorita, ¿verdad? Cómo quisiera que fuera Navidad. Una expresión de un deseo. El deseo de David fue ese. Y para sus 3 hombres más valientes, vemos los más valientes, para ellos el deseo de su rey fue como un mandato, fue como una orden. Y dice la Biblia que se metieron al campamento de los filisteos arriesgando su vida, llegaron al pozo de Belén, sacaron agua y la llevaron a David. Y cuando David vio eso, no lo podía creer y dijo: yo no puedo beber esta agua de estos hombres que arriesgaron su vida por mí. Eso es esperar. En esta palabra llamar. Amén. Bienaventurado el hombre que me escucha, dice el verso aquí. Velando a mis puertas día tras día, esperando, aguardando como un vigilante, como un centinela. ¿Recuerdan? Los centinelas son personas que no pueden dormir. Ellos están allí, su trabajo es de centinela, de estar vigilando en la noche, atentos a cualquier ruido, cualquier cosa fuera de lo normal o cualquier emergencia. Pero hermanos, si a nosotros nos cuesta muchas veces oír los mandatos claros de Dios, muchas veces personas salen de la iglesia diciendo: no, eso sí no lo aguanto yo. A veces salen así. En este tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Donde, hermano, estamos viviendo un tiempo donde la trompeta de los centinelas está sonando. Está sonando la trompeta de alarma, hermanos. Viene una tormenta tremenda al mundo. Viene una tormenta, como le llaman aquí, la tormenta perfecta. Aquella tormenta
donde Pablo en figura fue metido. ¿Recuerdan? Estamos oyendo sonido de trompeta, pero a pesar de eso muchos no lo escuchan. Estaba oyendo de un hombre más o menos como de 40 años de edad que fue enlistado en el ejército alemán cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, cuando iba a empezar. Todos los alemanes sabían que Hitler tenía todas las intenciones de empezar una guerra y de conquistar el mundo. Hitler le había metido esa influencia a toda la nación, a los niños, a los jóvenes, de que Alemania era el país más poderoso del mundo, con las mejores armas del mundo, y que ellos iban a conquistar el mundo y nadie iba a poder detenerlos. Este hombre, que él con su familia confiaban y creían en el Señor Jesucristo, lo enlistaron al ejército. Él no quería, él les puso pretextos para no, pero de todos modos lo metieron al ejército. Y como lo vieron que él estaba poniendo, que él no quería matar gente, él había decidido no matar a nadie porque la Biblia prohíbe matar, etcétera, lo mandaron al frente, pero hasta el mero frente, con aquel batallón que iba hasta adelante, construyendo, junto con muchos ingenieros, construyendo puentes, preparando el camino para el ejército que venía detrás. Entonces eso quería decir que él iba en las primeras filas, metiéndose en campo enemigo, arriesgando la vida. Este hombre tiró su pistola, hermanos, y se fabricó una pistola de madera y la pintó y todo y se la puso aquí. Todos creían que cargaba pistola, pero él dijo, porque era el que tenía la mejor puntería de todo el batallón ahí, de todos los de su. Entonces él dijo, no sea que se me atraviese un enemigo y de verdad lo tenga que matar. Entonces él mejor tiró la pistola al río y se puso una pistola de madera. Pero lo que quiero decirles es esto, hermanos, respecto a lo que estamos hablando. Él iba hasta adelante y comenzó él a decirle a los judíos en Rusia, porque a él lo mandaron a Rusia, cuando Alemania iba a invadir Rusia. Él le decía a los judíos, salgan huyendo, porque detrás de nosotros viene el ejército alemán con armas matando judíos. Hay un libro de él que se llama Caerán a tu lado 1000, creo yo, algo así. O Caerán 1000, no me recuerdo cómo. Pero la cosa es que, lamentablemente, él se lamentaba mucho. La mayoría de judíos no le creían. No salieron huyendo. No estaban dispuestos a perder sus propiedades. No estaban dispuestos a perder su casa. No estaban dispuestos a perder sus riquezas, sus negocios, aquello que tanto había costado con irlo juntando, construyendo y cultivando. Y no quisieron oír. Nos cuesta oír cosas así, directas del Señor, hermanos. Y este tiempo final vamos a volver a verlo, hermanos. Porque el sonido de la trompeta se está escuchando por todos lados, diciéndole al pueblo que nos preparemos para lo que viene. ¿Cuántos están dispuestos aquí a perderlo todo, hermanos? ¿Estás dispuesto tú a salir huyendo solo con tu mochila y con tu esposa y tus hijos? Ahí que se queda casa, carro, todos tus juguetes, todo se queda. ¿Estás dispuesto? Muchos no van a estar dispuestos. Pero que el Señor nos dé la gracia. Ahora, muchas veces no podemos ni oír eso de Dios. Mucho menos, hermanos, vamos a poder escuchar el deseo de su corazón. Como es lo que esta palabra shamar da a entender, ¿verdad? Estar a la puerta y poder oír el corazón de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Y poder responder. Amén. Amén, hermano. La iglesia comenzó esperando.
Así comenzó la iglesia, ¿recuerdan? En el aposento alto, esperando a Jehová. Eran tiempos difíciles. Tal vez nosotros pensamos que no estaba pasando nada, pero eran tiempos difíciles. Acababan de matar al Señor. Hacía 50 días, ¿verdad? Cuando cayó el fuego de Pentecostés. Habían tenido una victoria al enemigo, las tinieblas, pero ellos estaban esperando a Jehová. No salgan de aquí hasta que no reciban la respuesta. Y la iglesia terminaremos esperando a Jehová, si Dios nos da la gracia de tener esa esperanza viva, hermanos. Amén. Por eso es como leímos hoy, espera a Jehová en el Salmo 27, verso 14. Y el resultado de esperar a Jehová, como leímos hoy, nos dará nuevas fuerzas. Amén. Nuestras fuerzas serán reemplazadas, hermanos. Va a ser como cambiarnos totalmente, como cambiarse de ropa. Al esperar a Jehová, de pronto van a venir nuevas fuerzas para seguir adelante y para hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe, hermanos, que así es, no? En la historia de muchos mártires, en sus biografías, así ha sido. En el momento de mayor angustia y tal vez de torturas, de enfrentar la muerte, reciben nuevas fuerzas. Fuerzas que ni uno mismo sabía que existían dentro de sí, porque es algo que viene de Dios en el momento que tú estás esperando en Él. Y es lo que es la palabra para el Señor en esta tarde para nosotros, hermanos. Si no comprendemos esto, hermanos, ¿qué va a pasar con lo que viene? Solo quiero mencionarles que dice aquí la escritura en donde leímos en Isaías, para terminar ahí en donde empezamos, que esas fuerzas que recibiremos serán como levantar alas como las águilas, dice, ¿verdad? Levantar alas como las águilas. Y sabemos algunas características de las águilas, unas pocas. Las águilas son las aves que más alto se elevan, es lo que sabemos de eso, ¿no? Y se mantienen allí, en esos lugares celestiales. Las águilas pueden subir sobre la tormenta. O sea, viene una tormenta a este mundo final, a este mundo, el tiempo final, una tormenta final, al mundo y a la iglesia. Porque recuerdan en Hechos, en el último capítulo donde aparece esto de Pablo en el mar, el viento Euroclidón soplando, perdieron esperanzas de vivir, etcétera. Era Pablo una figura de la iglesia y la tripulación y toda una figura del mundo, ¿no? O sea, la tribulación, la angustia que viene, la tormenta que viene, es a todo el mundo, pero también nos va a alcanzar a nosotros, hermanos. ¿A qué nivel? No lo sabemos, pero hermanos, si esperamos en Jehová, vamos a recibir nuevas fuerzas, que podremos elevarnos sobre la tormenta. Amén. Usted puede encontrar eso en los primeros 6 capítulos de Daniel. Como Daniel, durante todo ese tiempo que él estuvo ahí en Babilonia, después que el reino babilónico fue derrocado por los persas, etcétera, hermano, cambiaban imperios, reinos, cambiaban reyes, y Daniel sobre la tormenta. Usted puede leer esos capítulos. Daniel siempre estaba arriba. Dios respaldó a Daniel en el tiempo de angustia. Amén. Eso es una vida espiritual, ¿no? Madurez espiritual. Hermanos, que podamos captarlo hoy. En aquel día
muchos van a darse cuenta, lamentablemente, que perdimos el tiempo. O creías que leer la Biblia no era, es una carga. Bueno, hay que leer un poquito pues. Orar, buscar al Señor, poder encontrar su presencia, no es tan necesario. El Señor es bueno, al final de cuentas yo voy a estar en el cielo. Hermanos, en ese tiempo se verá quienes en realidad han alcanzado esa altura espiritual, como las águilas. Amén. También una segunda cosa que mencionamos de las águilas, son aves que nunca las vemos en bandadas, ¿verdad? Nunca ve usted que van ahí, miren, ahí van 6, 10 águilas, ¿verdad? Son aves muy solitarias. Amén. No van volando como los patos, ¿verdad? Amén. Y no sé qué es lo que tú quieres ser, pato o águila. Amén. Y eso es algo que lo hemos visto en la historia, ¿verdad? Pablo mismo, bueno, comenzando con Jesús, todos lo abandonaron. ¿Recuerdan? En el momento más, pero más difícil, todos lo abandonaron. Y hasta sus 3 discípulos más allegados, que él les dijo, ayúdenme a orar, se quedaron dormidos. Pero los que esperan a Jehová, no importa que los demás no corran, no importa que los demás no sigan, se elevarán como las águilas, quizás solitarios, ¿verdad? Pablo también dijo, todos me han abandonado, dijo Pablo. Demetrio, amando este mundo, se fue. Y así, es algo muy interesante, ¿no, hermanos? Es algo muy frecuente que aquellos que están en las alturas buscando al Señor y que reciben esa gracia, no son todos, hermanos. Amén. Pongámonos de pie en esta tarde, por favor. Es un tiempo de espera. La iglesia comenzó esperando, ahorita estamos en ese mismo tiempo, hermanos. Amén. Amén. Muchos tal vez van a verse tentados a buscar soluciones humanas, hermanos, como lo hemos dicho, ¿verdad? Construir búnkers o qué sé yo. Salir huyendo. Hermanos, necesitamos oír de Dios en este tiempo que estamos viviendo. Amén. Va a haber tiempos de esconderse, como también habrá tiempos de huir, o habrá tiempos de enfrentar la situación. De todo eso hay ejemplos en la Biblia, ¿verdad? Así que para lo que viene, esperemos en el Señor. Esperemos al Señor. Esperemos que Él nos hable y que Él nos dirija, hermanos. Amén. Cerremos nuestros ojos, por favor.